Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos y Coden Daute Radio. Entrevistas en Icoden Daute Radio. Pues 25 minutitos sobre las 6, ya está aquí en la mesa de radio Aarón Afonso, consejero portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo Insular de Tenerife. Aarón Afonso, muy buenas tardes y bienvenido presencialmente a Icoden Daute Radio. Te habíamos entrevistado en otras ocasiones, pero a través de vía telefónica. Muy buenas tardes, Narciso. Un placer acompañarles hoy aquí presencialmente y un saludo muy afectuoso a los oyentes y a todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales en Icoden Daute Radio. Pues sí, además, como muy bien ha dicho Aarón Afonso, además de los 2 diales de FM para el norte, radio online y streaming de vídeo en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook. Aarón, queremos mantener contigo una entrevista un poquito más larga de lo habitual, unos 40 minutos, lo dividiremos en 2 bloques. Y la primera pregunta es, hay muchos temas que tocar, pero la primera pregunta se me antoja que debe de ser, ¿cuál es el balance del Grupo Socialista en el Cabildo, teniendo en cuenta que, por un lado, ganaron las elecciones, se produce moción de censura contra el presidente investido en el acto de constitución del Cabildo, Pedro Martín, anterior presidente también en el mandato anterior? ¿Cuál es el balance del Grupo Socialista en estos 6 primeros meses de gobierno? Yo creo que el balance del gobierno de Rosa Dávila, claro. Sí. Yo creo que de entrada es, de alguna manera, trasladar el agradecimiento a la ciudadanía de la isla de Tenerife, que dio un apoyo mayoritario al Partido Socialista en la isla de Tenerife y en el Cabildo. Porque es cierto que finalmente no hemos podido gobernar, pero se ganaron las elecciones después de 40 años sin haberlo hecho en la isla de Tenerife. Desde el año 83 no se ganaban las elecciones al Cabildo por parte del Partido Socialista, y en esta ocasión, en las elecciones de mayo de 2023, se consiguió ganar no solo el número de votos, sino haber sido la formación política con más consejeros en la corporación. Con lo cual, una sensación agridulce, satisfacción por los resultados obtenidos, pero es cierto que al final no se consiguió alcanzar un acuerdo de gobernabilidad con ninguna de las otras fuerzas que obtuvieron representación en el Cabildo Insular. Y lo que hizo Pedro Martín, al final no se formalizó la moción de censura. Lo que hicimos, yo creo que fue una actitud responsable, sí. Que a la vista de que se había anunciado un acuerdo de gobernabilidad entre Coalición Canaria y el Partido Popular, en el mismo acto de toma de posesión de Pedro Martín como presidente, porque en los cabildos insulares la fuerza más votada ostenta automáticamente la presidencia de la corporación, renunció a esa condición de presidente y convocó automáticamente un pleno para que pudiera investirse a aquella persona que habían decidido, pues, Coalición Canaria y el Partido Popular, que era Rosa Dávila, que pasara a presidir la institución, sin atarse a los sillones, sino permitir que hubiera una transición yo creo que seria, rigurosa, y que respondiera al interés general de la ciudadanía de la isla de Tenerife. En cuanto al balance que me preguntaba, Narciso, después de estos primeros 6 meses, nosotros lo que hemos estado trabajando es en la oposición, una oposición que no es sencilla, evidentemente, porque pasas de gobernar a trabajar por los intereses de la ciudadanía sin tener responsabilidades directas en la gestión, pero haciéndolo de manera, creemos que de manera coherente, rigurosa, apoyando al grupo de gobierno en aquellos asuntos que entendemos que son importantes para la isla, como pasó en el mes de agosto con el grave incendio que sufrió la isla de Tenerife, el norte de Tenerife, y arrancó también en el sur, y allí tuvo el gobierno insular todo nuestro apoyo y experiencia previa para impulsar aquellas medidas que fueron necesarias para poder paliar los efectos de ese incendio. Y luego otras que evidentemente hemos criticado, porque entendemos, y esto como balance principal podemos trasladar, que en este momento el grupo de gobierno y sobre todo su presidente a la cabeza tiene un equipo muy importante y muy potente dentro del Cabildo Insular que está trabajando para la imagen de la presidenta directamente, con muchos anuncios, en nuestra opinión, mucha publicidad, pero posteriormente, cuando analizas la gestión, no es fruto o no es coherente con lo que se anuncia y se publicita.
y si quieres podemos profundizar a lo largo de la entrevista, porque lo hemos visto en el instrumento más importante de gestión de una corporación local como es el Cabildo Insular de Tenerife, que son sus presupuestos para el 2024, con las cosas lo que se ha anunciado y otra distinta a lo que aparece consignado en los presupuestos insulares. Ya, sí, entraremos en detalle. Unos presupuestos que se aprobaban obviamente con los votos a favor del grupo de gobierno de Coalición Canaria y el Partido Popular, creo que también con el apoyo de la ultraderecha de Vox, que son 2 consejeros, creo. Son 2 consejeros. 2 consejeros. Sí. Unas cuentas que superan para el próximo año, Aarón, los 1.000 millones por primera vez en la historia. Leo la nota de prensa que publicábamos del grupo de gobierno, los 1.041 millones del presupuesto general y que suman con el consolidado 1.138. Sobre este presupuesto también hay información vuestra que hemos publicado. ¿Qué es lo que ustedes en el Grupo Socialista entienden que, según han dicho, es más anuncio que realidad? Para nosotros entendemos que es un presupuesto que no es equilibrado, y no es equilibrado por distintas razones. Uno, porque la situación que está atravesando la ciudadanía de la isla de Tenerife, con un incremento importante de los precios como consecuencia de la inflación, o sea, que hablamos de la cesta de la compra, hablamos de los intereses de las hipotecas, hablamos para nuestro tejido productivo, empresas y autónomos, de los costes de financiación. No hay ninguna medida específica que en los presupuestos de 2024 consigne el Grupo de Gobierno de Coalición Canaria y PP, apoyados por Vox, que ayude a paliar los efectos de esa subida de precios, de esa inflación. Eso es un elemento que para nosotros es importante. Otro, que no se haya tenido en cuenta de forma adecuada los municipios de la isla a la hora de conformar y elaborar este presupuesto. ¿En qué sentido, Aarón? Uno, desde el punto de vista del trato que tienen que tener los municipios de Tenerife. Piense que el CIAT, que es el órgano que tiene que informar los presupuestos se llama, insulares... por sus siglas, Consejo Insular de Administración Territorial. Exacto, de Tenerife. Exacto. Fue convocado 2 días después de que finalizara el plazo de presentación de enmiendas a los presupuestos insulares. El Consejo de Gobierno aprobó inicialmente el presupuesto el 31 de octubre, había un plazo hasta el 15 de noviembre para presentar enmiendas y, sin embargo, a los municipios de la isla se les convocó el día 17. Nosotros nos parece que no son las formas de aprobar las primeras cuentas del nuevo grupo de gobierno. Y junto a eso, habían medidas que estaban contempladas. Y por consecuencia de eso, perdona que te interrumpa, por consecuencia de eso, según señalan ustedes, la propia Federación Canaria de Municipios, la FECAN, no pudo participar en los presupuestos. No participó en los presupuestos, y en la propia reunión que hubo del CIAT se le trasladó la preocupación que tenían en la mayoría de los municipios de Tenerife, porque había una línea que se había implementado en el mandato anterior, que eran los planes de empleo con los municipios, donde la tercera edición se está ejecutando en este momento. Empezó en el mes de marzo de 2023 y finalizará a finales de marzo de 2024, durante 12 meses, y de los 9 millones de euros que contaba esa línea de actuación, se ha reducido en los presupuestos del 2024 a 1 millón de euros, una reducción de más del 80% del presupuesto, lo cual dificulta establecer una línea de trabajo con los 31 municipios de la isla, como establecimos nosotros en el mandato anterior, y en virtud de criterios establecidos y fijados previamente con la FECAN. Lo mismo sucede con los planes de modernización municipal. Nosotros impulsamos planes de modernización, principalmente con los municipios de menos de 20.000 habitantes, para simplificar administrativamente los procedimientos de esos ayuntamientos, darle un impulso tecnológico. La consejería de Berta Pérez, ¿no? Efectivamente, darles un impulso tecnológico, el establecimiento de las sedes electrónicas. Y sin embargo, en el presupuesto de 2024, el nuevo grupo de gobierno reduce un 40% el presupuesto para seguir impulsando la modernización de las administraciones locales, de nuestros ayuntamientos. Los agromercados, para nosotros es muy importante en el ámbito del comercio de nuestros agricultores y agricultoras, el comercio de corto alcance, y se estaban impulsando actuaciones en determinadas comarcas como el nordeste o el sureste, en Fasnia, en La Laguna, también en Granadilla, donde en el 2024 se produce una reducción del presupuesto para esas inversiones del 80%. A nosotros nos parece que son medidas que no equilibran de manera adecuada el presupuesto. O, por ejemplo, rehabilitación de vivienda. Entendemos que la vivienda es uno de los principales problemas que tiene la isla en este momento. Y la ciudadanía plantea pues, los problemas que tienen para acceder y para que se lleve a cabo una accesibilidad adecuada por parte de los ciudadanos a un derecho fundamental que recoge nuestra Constitución española. Pues hay una línea de actuación
que es la rehabilitación de vivienda que se impulsa por el grupo de gobierno, que va a contar en el 2024 con algo más de 1.100.000 euros, ¿se va a desarrollar con los 31 municipios de Tenerife? No. Se va a desarrollar solo con un municipio de la isla de Tenerife. ¿Qué es cuál? Si se Santa sabe. Cruz de Tenerife. A nosotros nos parece bien que haya rehabilitación con el municipio de Santa Cruz de Tenerife, pero nosotros entendemos que esas líneas de actuación tienen que desarrollarse con los 31 municipios de Tenerife en virtud de unos criterios que se puedan pactar con los propios municipios, ya sea a través de la Comisión Insular de Tenerife, de la FECAN, o convocando la Comisión Interinsular de Administración Territorial de Tenerife, donde con los alcaldes y alcaldesas de esta isla se pacten una línea que para nosotros creemos que es fundamental, como es, por ejemplo, los proyectos de rehabilitación de vivienda en la isla de Tenerife. También ustedes en la información que nos enviaban a los medios, cuando informaban de la presentación de una enmienda a la totalidad de los presupuestos, 50 enmiendas creo, sí. Solo fue atendida una sola enmienda. Una y media. Una y media, que ahora nos dirás cuál, pero bueno, en cualquier caso, en esta información, cuando anunciaban la presentación de esas enmiendas, el propio expresidente Pedro Martín señalaba que en el plan de los planes de empleo, leo por aquí, se dotó en la legislatura anterior con más de 29 millones de euros y ahora señala Martín que estas cuentas se han reducido prácticamente totalmente. Sí, era lo que explicaba. Los 29 millones son los planes de empleo municipales que desarrollamos durante todo el mandato anterior. La última edición, que es la tercera, fue de 9 millones. Las dos anteriores consignaron pues, los 20 millones de euros restantes. Y en el presupuesto para 2024, de esos 9 millones de la edición que está en marcha en este momento, lo han reducido a 1. Difícilmente se va a poder desarrollar un plan de empleo potente con los 31 municipios de la isla cuando reduces el presupuesto de 9 millones a 1 millón de euros. Esa enmienda y media, ¿cuál fue la que se aprobó? Nosotros planteamos una enmienda a la totalidad porque entendíamos que con el desequilibrio que había en el presupuesto debían conformarse y elaborarse nuevamente las cuentas. No obstante, como en el ámbito del Cabildo se tramitan de forma paralela las enmiendas a la totalidad y las parciales, también trabajamos en aquellos aspectos que entendíamos que podían mejorarse las cuentas. De las 50 enmiendas de contenido económico que tenían una valoración de 47,5 millones de euros, nos aceptaron una por un importe de 100.000 euros destinada a la Asociación de Unión Venezolanos para canalizar ayudas de emergencia, en este caso a Venezuela, de productos de primera necesidad, y habíamos planteado también una enmienda por 800.000 euros para proceder a la reforma del albergue de animales de Ravelo, y esa no la aceptaron por ese importe, sino que a través de una transaccional donde nos aceptaron únicamente 250.000 euros para llevar a cabo esa actuación. Y declinaron otras que para nosotros eran importantes porque entendíamos que el presupuesto era bastante mejorable. Y explico por qué. Es decir, hay determinadas materias donde, fíjense, la presidenta del Cabildo suele decir, porque además es cierto, que es la primera presidenta mujer del Cabildo en los más de 100 años de historia del Cabildo. A nosotros, ante esa situación, nos sorprendieron dos medidas que adoptó nada más ser presidenta desde el punto de vista organizativo. Uno, cuando designó las vicepresidencias del Cabildo, que decidiera designar a 3 hombres como vicepresidentes del Cabildo. Esa es una primera decisión que a nosotros, desde el punto de vista de que hoy, por ejemplo, que el Gobierno de España ha aprobado el proyecto de ley orgánica de paridad en el ámbito de los distintos órganos, es una cuestión que desde el minuto 1 le cuestionamos, que no nos parecía de alguna manera igualitario o que fomentara las políticas de igualdad en el ámbito de las instituciones públicas, que la designación de los 3 vicepresidentes fueran o recayeran en hombres. Porque hay mujeres cualificadas en las listas tanto del PP como de Coalición Canaria y que son consejeros y consejeras electas, en este caso, que podían ostentar esa responsabilidad. Y 2, en el anterior mandato, las competencias en materia de igualdad las ostentaba también la presidencia de la corporación, igual que en esta. Uh-huh. Pero, sin embargo, en la anterior corporación, las competencias en materia de igualdad se ostentaban por una consejera con competencias en materia de igualdad. En este caso, en la estructura, han decidido que no recaiga en un consejero o consejera, sino en una dirección insular. Con lo cual, desde el punto de vista de la estructura, dentro del escalafón, desde el punto de vista del rango,
lo bajan en un rango. Pero lo que más nos ha sorprendido y nos parece inexplicable es que, teniendo a la primera mujer presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, en los presupuestos para el 2024 hayan adoptado medidas que implican una reducción del 9% del presupuesto de igualdad para el 2024. 9% de reducción en igualdad. En igualdad. Las políticas de igualdad que en el ámbito del Cabildo se canalizan principalmente a través del marco estratégico Tenerife Violeta, que se desarrolla conjuntamente con los municipios de la isla, se reduce el presupuesto en un 9%. Y las políticas de violencia de género que se desarrollan a través del IAS, hay una reducción del 7,5% del presupuesto. Pero dentro del presupuesto del propio Instituto de Atención Social y Sociosanitaria. Por supuesto. Que es una empresa dependiente del Cabildo. Es un organismo autónomo dependiente Exacto. del Cabildo, y cuando se aprobó con una reducción de algo más de 1 millón de euros, y que supone una reducción de algo más del 7% del presupuesto respecto al año anterior. Eso son medidas absolutamente inexplicables y que no se entienden y no se comparten. Y dentro de las enmiendas parciales proponíamos mejoras para incrementar el presupuesto para desarrollar políticas de igualdad y políticas de violencia de género efectivas en un momento donde tenemos a determinadas formaciones políticas en determinados territorios negacionistas de la violencia de género y con una situación actual donde estamos, por desgracia, viendo cómo están asesinando día sí y día también a mujeres en todo el territorio nacional. Creemos que estos son medidas que son inexplicables y para nosotros inaceptables que se hayan producido reducciones en estas materias en los presupuestos para el 2024. Aarón Afonso, ¿qué ocurrió? Ustedes enviaban una información denunciando que tanto Coalición Canaria como el Partido Popular e incluso Vox, porque también contó con los votos de Vox para aprobar los presupuestos, estas cuentas para el año 24 incumplían la ley al no estar acompañados los presupuestos por las plantillas de personal. Al día siguiente, el Grupo de Gobierno del Cabildo aclaraba, a través de la Secretaría General de la Corporación Insular, que entiendo que sigue siendo Domingo Hernández, que fue, lo digo porque, trabajé con él, no, pero vamos, cuando yo fui jefe de prensa del Ayuntamiento de Icó y él era el secretario general del Ayuntamiento de Icó a finales de los 90, ¿no?, cuando estuve yo en el Ayuntamiento. Pues el Cabildo, el Grupo de Gobierno, aclara que tanto la Secretaría General del Pleno como la intervención avalan la aprobación del presupuesto de 2024 porque explicaban de que no tenía por qué estar, que podía aprobarse por separado el presupuesto y las plantillas de personal que no suponen un perjuicio y es jurídicamente consecuente. Lo cual, en teoría, así a grosso modo, desmonta vuestra denuncia. O desmontaba vuestra denuncia. Yo lo explico de forma muy... Yo creo que de forma didáctica, sobre todo. Y didáctica. Primero, sencilla. Es la primera vez en la historia que se aprueban y se tramitan las plantillas de personal de forma diferenciada a los presupuestos del Cabildo. O sea, siempre se habían aprobado en la misma sesión plenaria las plantillas de personal del Cabildo, de los 4 organismos autónomos y de las 2 entidades públicas empresariales, del TEA y de Valten. Las plantillas se habían aprobado en la misma sesión que se había aprobado inicialmente el proyecto de presupuesto. Esto no lo había hecho, no es que no lo hubiéramos hecho nosotros con Pedro Martín, es que no lo había hecho ni Carlos Alonso, ni Ricardo Melchor, ni Adán Martín. Es la primera vez en la historia que se llevan de forma separada. Segundo, la ley dice lo que dice. La ley de bases de régimen local, el artículo 90, dice que las plantillas de personal tienen que aprobarse con ocasión de la aprobación de los presupuestos. Lo que viene a decir la Secretaría General del Pleno es que si se cumplen una serie de requisitos, puede llevarse de forma separada sin que incurran en una nulidad que pueda afectar la entrada en vigor de los presupuestos. Para que nos puedan entender los oyentes. ¿Nosotros, Narciso, podemos ir por la autopista del norte a 150 kilómetros por hora? No, claro que no. Bueno, puedes ir, pero te multan. ¿Puedes ir? No, puedes ir. Pero si vas a 150 kilómetros por hora, estás incumpliendo la ley. Claro, claro. Pero incumpliendo la ley, tiene que cogerte la Guardia Civil o un radar para que te multen. Si vas a 150 por la autopista y no te coge ni el radar ni te coge la Guardia Civil, no te multan. Pues esto es parecido. La ley la han incumplido, porque han incumplido el artículo 90. Lo que les dice el secretario general del Pleno es que si se dan una serie de condiciones, y es que las plantillas que se están tramitando ahora, es que se ha aprobado el 27 de noviembre unos presupuestos con un anexo de personal que desconocemos si son iguales a las plantillas presupuestarias que se están tramitando en este momento y que están pendientes del plazo de enmiendas
que podemos formular los grupos políticos hasta el 11 de diciembre. Y cuando esto vaya al pleno del 22 de diciembre, tendrán que informar la intervención y la Secretaría General del Pleno, si procede, que no hay incongruencias entre lo que se ha aprobado en el anexo de personal el 27 de noviembre y las plantillas que se están tramitando. Porque podría haber un desfase. Las plantillas de personal son instrumentos vivos. Y por tanto, lo que se incluyó en el anexo de personal el 27 de noviembre puede ser distinto. El propio secretario general dice, bueno, que es jurídicamente consecuente siempre que exista una correspondencia en el contenido de ambos documentos. Claro. Eso es lo que viene a vertir. Y nosotros en la enmienda a la totalidad que ya hemos presentado respecto al TEA, a Valten, al Patronato Insular de Música y al Organismo Autónomo de Museos, hemos encontrado discrepancias en las plantillas del Organismo Autónomo de Museos y del Patronato Insular de Música. Y hemos dejado constancia de esa situación. En el caso del Patronato Insular de Música, 2 plazas que no están incluidas en el anexo de personal de los presupuestos y que ahora sí están incluidas en la plantilla presupuestaria que se está tramitando. Pues eso jurídicamente lo tienen que aclarar. Nosotros que le hemos dicho y que le seguimos insistiendo, no someta a la corporación ni a los consejeros que tienen que votar y tomar estas decisiones en el Pleno a una incertidumbre jurídica, y está a tiempo de llevar al mes de diciembre la aprobación nuevamente de los presupuestos con las plantillas presupuestarias como se ha hecho siempre. Y no por el Partido Socialista, sino lo que se ha hecho siempre por quien ha presidido esta institución, que ha sido Coalición Canaria, con Carlos Alonso, Ricardo Melchor y Adán Martín. ¿Y por qué entiende el Grupo Socialista, Aarón Afonso, estas prisas, digamos, de aprobar el presupuesto el 27 de noviembre sin tener en cuenta el tema de las plantillas de personal? ¿Cuál es la lectura política que ustedes...? La explicación que nos ha dado el Grupo de Gobierno es que querían que el presupuesto entrara en vigor el 1 de enero del 2024. Y nosotros le contestábamos que a nosotros nos parecía bien para la isla de Tenerife que los presupuestos pudieran entrar en vigor lo antes posible, pero que tenían que hacerse con la mayor seguridad jurídica. Y no entendíamos las razones por las que no se habían tramitado de manera paralela las plantillas presupuestarias con el presupuesto. Piense que el año pasado, en el 2022, aprobamos los presupuestos para el ejercicio 2023 el 15 de diciembre. Iban conjuntamente. Se ha adelantado ahora. ¿Y entró en vigor el 1 de enero del 23? No. Entró en vigor en la segunda quincena de enero. Pero bueno, eso tampoco pasa nada, ¿no? Entiendo yo, no sé, desde mi ignorancia. Son 15 días, y reconocemos desde el punto de vista de la técnica presupuestaria que si se pueden entrar en vigor a 1 de enero, mejor que mejor, pero es verdad que la Corporación Insular, que siempre tienes que esperar a la información que te remite el Estado y la comunidad autónoma con los presupuestos que se aprueban, siempre se espera un mes, normalmente 15 días o 20 días después, a tener la información de los presupuestos de la comunidad autónoma que aprueba el Consejo de Gobierno a finales de octubre, con lo cual esas suelen ser las fechas en las que se incorporan definitivamente las propuestas de las distintas áreas del Cabildo, y eso implica que se demoren algunas semanas la entrada en vigor del presupuesto para el año siguiente. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, luego le vamos a preguntar al consejero portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo, a Aarón Afonso, sobre lo que hoy se ha publicado en los medios, también en nuestro diario digital, donde tú, precisamente, como portavoz del Partido Socialista, pides a la presidenta Rosa Dávila, abro comillas, tus palabras, menos propaganda y más honestidad política a la hora de anunciar proyectos del mandato anterior. Todo esto nos lo va a argumentar en las preguntas que le haremos a Aarón Afonso después de la publicidad. Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos y Coden Daute Radio. Bueno, pues ahora mismo 5 minutitos para las 7, continuamos con esta entrevista que mantenemos con Aarón Afonso, consejero portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo tinerfeño. Nos hablaba él en la primera parte de la entrevista sobre la enmienda a la totalidad de los presupuestos del Cabildo. Nos hacía un balance también de los 6 primeros meses del gobierno presidido por Rosa Dávila. Y ahora, bueno, hoy mismo publicábamos que el propio Aarón Afonso, como portavoz del Grupo Socialista, le ha pedido a la presidenta Dávila menos propaganda, abro comillas, y más honestidad política a la hora de anunciar proyectos del mandato anterior. Leo subtítulo
Señala Aarón Afonso, critica que el gobierno insular presentara como gestión propia los convenios con SEI y ASA, cuando hace 6 meses que fueron firmados con Pedro Martín como presidente. También otros aspectos, pero en ese tema de SEI y ASA, que de entrada sería bueno que aclararas qué siglas son SEI y ASA. No, SEIASA es una empresa que depende del Ministerio de Agricultura para el impulso del agua regenerada para el sector primario. Entonces, llevábamos trabajando con el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Agricultura durante el mandato anterior para impulsar con fondos Next Generation pues la construcción de una balsa, la balsa de las Charquetas, que llegó a buen término pues en el mes de abril del año pasado, de este año, del 2023, y permitió que el convenio se pudiera formalizar entre el Cabildo Insular, el Ministerio y el Gobierno de Canarias en el mes de mayo. Incluso a través de un acto público donde el representante del Ministerio estuvo en el Salón Noble del Cabildo y pudo firmarse con la presencia del presidente. Y que se publicó en prensa, claro. Y se publicó en prensa. Entonces, nosotros lo que le estamos trasladando al grupo de gobierno, que nos parece bien, porque queremos que es la línea, y creo que el actual grupo de gobierno va a seguir en la línea de impulsar el agua regenerada que necesita nuestro sector primario. O sea, regenerando, construyendo balsas para aprovechar el agua que se depura de las distintas estaciones depuradoras, y por tanto creemos que en esa línea así se nos ha transmitido, y creemos firmemente que el actual gobierno del Cabildo va a seguir en esa línea, y aplaudimos que sigan en esa línea, que lo haga. Pero sí les pedimos que no trasladen a los medios de comunicación ni a la opinión pública que es una gestión del actual grupo de gobierno, porque no lo es. Y con la balsa de las Charquetas poníamos algunos ejemplos más. Lo hemos vivido en este mandato con anuncios vinculados a la inversión que se va a hacer por AENA en los aeropuertos de Tenerife Norte y Tenerife Sur, cuando fueron acuerdos alcanzados por Pedro Martín con el presidente de AENA en el 2022, hasta el punto de que la licitación para la reforma integral del aeropuerto de Tenerife Sur comenzó a finales del año pasado y está en curso. Con más de 500 millones de euros acordados. Pero ¿qué pasa? Que el grupo de gobierno actual lo ha publicado, lo ha dicho como una iniciativa suya. Sí, ha habido una visita de la presidenta del Cabildo a la sede de AENA en Madrid hace unos meses y anunciaba que había alcanzado un acuerdo con AENA para efectuar una inversión de 500 millones de euros en los 2 aeropuertos, reproduciendo los acuerdos que se alcanzaron y que fueron públicos en el mes de mayo de 2022, cuando vino la ministra de Transporte del Gobierno de España a la inauguración al aeropuerto de Tenerife Sur de la ampliación del edificio que se conoce como el edificio anexo, y ahí se plasmó y se materializó el acuerdo que permitió a AENA sacar a licitación pública la redacción del proyecto de reforma integral del aeropuerto de Tenerife Sur, que está en curso y que ha podido adjudicarse ya la redacción del proyecto y que se está empezando en esa línea. Entonces, ese ejemplo con otros muchos que poníamos. Ustedes, perdón, Aarón, en la nota de prensa señalan también tenemos ejemplos como la compra de guaguas que dejamos tramitada y ahora dicen que es idea suya. ¿Qué pasó con eso? Claro, durante el mandato anterior se iniciaron 2 expedientes de compra de guaguas, una que culminamos en el 2021 y que ha permitido incorporación de nuevas guaguas durante este ejercicio 2023, y otra que en el Consejo de Administración de TICSA del mes de mayo se procedió a la adjudicación de 249 nuevas guaguas que van a llegar entre el ejercicio 2024, 145 guaguas en el 2024 y 104 más en el 2025. Y eso estaba ya acordado, Es que son expedientes administrativos. Quien conoce el funcionamiento de la administración pública sabe que las guaguas no las compras yendo al taller y diciendo deme 249 guaguas. Es un expediente administrativo que tiene que contar con la dotación presupuestaria, que tienes que sacar la licitación, que participan empresas en las propuestas para presentar propuestas, y en el Consejo de Administración, eso simplemente hay que recabar las actas. Consejo de Administración de TICSA del mes de mayo de 2023 se procedió a la propuesta de adjudicación de este contrato por esas 249 guaguas. Hablan ustedes también de terrenos para el intercambiador de guaguas en Los Cristianos que ustedes señalan expropiaron. Y también hablan de, por ejemplo, la instalación de la desaladora en el Valle de Güímar. También estos 2 aspectos los ha
puesto como suyos el gobierno de Rosa Dávila. Efectivamente, cuando estamos hablando de la desaladora en Güímar, pues una actuación efectuada en el mandato anterior por el Consejo Insular de Aguas, o la adjudicación, que es lo que anunciaron en el mes de septiembre, la adjudicación de la redacción del proyecto para el intercambiador de guaguas de los cristianos y el soterramiento de la avenida Chayofita, pues evidentemente es un expediente que licitamos nosotros en el mandato anterior, quedó desierto, tuvimos que volverlo a licitar y la adjudicación de la redacción del proyecto se ha efectuado en septiembre, que estamos encantados, porque evidentemente es lo que corresponde al nuevo grupo de gobierno, continuar con actuaciones que son importantes para la isla, en este caso para la zona sur, porque es absolutamente necesario contar con un nuevo intercambiador de guaguas, porque da pena ver, evidentemente, con el volumen que tenemos de pasajeros en los cristianos, que no tenga una terminal en condiciones, por un lado, y por otro, poder contar con un proyecto que permita impulsar el soterramiento de la avenida Chayofita y dar una salida a los problemas de tráfico que evidentemente hay en el puerto de los cristianos. Y de problemas de tráfico lo haremos después con las colas en la TF5, claro, sí. Que es un tema bastante, en fin, luctuoso. Sí, señor. Pero antes de llegar a eso, tú declarabas en esta nota de prensa que no habían ustedes querido hacer comentarios con estos ejemplos que has puesto, pero que bueno, que el tema del convenio de agua con CEIASA, en fin, fue lo que puso la gota ya colmó el vaso, según lo que nos explicas. También hubo algo en relación con la disponibilidad de un mayor número de helicópteros contra incendios durante este verano. ¿Qué pasó ahí? Bueno, también anunciaron que habían incrementado lo que se llama el fletamiento de helicópteros para la lucha contra incendios. No, lo que hicieron en el mes de agosto es adjudicar un contrato que además no viene de la época de nosotros. Nosotros, evidentemente, el que ellos han adjudicado ahora, claro que lo licitamos nosotros, pero el fletamiento de helicópteros es una decisión estratégica del Cabildo Insular en materia de prevención y lucha contra los incendios, que se pone en marcha todos los años. Ahora tocaba renovarlo y nosotros lo que decidimos fue incrementar el presupuesto para contar con 2 helicópteros que permitieran mejorar, evidentemente, la prevención en esta materia. La adjudicación fue en el mes de agosto. Como todo el mundo sabrá, que conozca el funcionamiento de una administración pública, tú no adjudicas un contrato en el mes de agosto de 2023 y lo informas y lo vendes como propio si previamente no se ha contado con la dotación presupuestaria en el 2022 y en el 2023 y se ha sacado la licitación. Y esos son muchos ejemplos que vienen a determinar, porque la presidenta acostumbra decir que la isla estaba paralizada durante 4 años, sí, y ellos han venido a relanzarla. Y nosotros lo que venimos a afirmar y a preguntar, y a los oyentes a cuestionar, es qué tan paralizada no estaría cuando lo único que han hecho en estos 5 o 6 meses primeros de gestión es anunciar, como no puede ser de otra manera, pues medidas o proyectos que venían de la etapa anterior. En relación con las colas en la TF5, Aarón, antes de entrar en detalle de una información que publicó el periódico el pasado día 27, muy detallada y con presupuestos en las diferentes actuaciones a realizar. La presidenta Rosa Dávila, ya incluso en campaña electoral, señalaba que en los primeros 3 meses de su gobierno iba no a acabar, porque no lo dijo así exactamente, pero sí a paliar en gran medida los atascos en la TF5. Los atascos en la TF5 siguen. La medida de desviar el tráfico del enlace de Guamasa, creo que no, por los propios vecinos de Guamasa, al final se tuvo que dar marcha atrás porque no fue una solución tampoco, pues se formaban unas colas ahí impresionantes, mientras por la autopista sí que estaba más ligero. Antes de entrar en detalle sobre este grave problema, ¿qué opinión tiene el Grupo Socialista sobre ese anuncio por otro lado, bastante, como muy fuerte, ¿no? Muy interesante a ojos vistas de una campaña electoral, de decir que en los primeros 90 días se iba a intentar disminuir mucho las colas en la TF5? Nosotros hemos dicho y hemos sido muy críticos con este anuncio, porque creemos que hubo un engaño al electorado de la isla de Tenerife. O sea, más allá de que luego se hayan matizado o durante los días siguientes a esas declaraciones se matizaran, después de tomar posición como presidente se matizan las afirmaciones, lo cierto es que la ciudadanía de Tenerife y parte de la ciudadanía de Tenerife es posible que haya votado la opción de Coalición Canaria y a Rosa Dávila porque entendía que en 90 días iban a adoptarse medidas que iban a paliar los
colas de la autopista. No solo de la TF5, sino también de la autopista del sur, que también la sufren y la sufren mucho, ¿no? A la altura de Guasa. Para nosotros es un reflejo de lo que viene trasladando. Anuncia y luego no hay reflejo de lo que anuncia. Por ejemplo. El tema del tren de la laguna. Por ejemplo. De los rodeos. Claro, de la laguna a los rodeos. ¿Cómo era lo del tren? Ella traslada desde la laguna al aeropuerto de Tenerife Norte. Fíjense, ellos trasladan que la de solución... llevar el tranvía. De la laguna al aeropuerto de Tenerife Norte. Ella traslada que la solución para las colas de Tenerife pueda estar en el transporte guiado. Y nosotros no decimos que no. No, me parece una idea buena. A ver, nosotros no decimos que no. Decimos que si usted plantea que la solución es el transporte guiado, ¿cuál es el instrumento para desarrollar las políticas que usted va a plantear para la isla? Los presupuestos. Pero dice que el transporte guiado es la solución, el tren del norte y el tren del sur. ¿Saben cuántos euros hay para el tren del sur en el presupuesto de 2024? 0 euros. ¿Saben cuánto presupuesto hay para el tren del norte? 50.000 euros. Que no da ni, entiendo yo, desde mi ignorancia, no da ni para redactar el proyecto. No, ni para redactar los proyectos, ni daría para los sillones de un vagón. O sea, ¿y cuánto dinero hay para ampliar el tranvía desde la laguna al aeropuerto Tenerife Norte? 0 euros. Pero es que también ha trasladado, y nos parece bien, las medidas que puedan ponerse en marcha y que puedan aliviar los problemas de tráfico, como por ejemplo el protocolo con Azotel. Un protocolo para que el sector turístico pueda impulsar el transporte también colectivo. ¿Cuánto dinero hay en el presupuesto para impulsar ese protocolo? 0 euros. Ha firmado un protocolo con la Universidad de La Laguna para el escalonamiento de las clases en la Universidad de La Laguna, en un marco de colaboración conjunta con la Universidad de La Laguna. ¿Cuánto dinero hay en el presupuesto 2024 para impulsar ese protocolo? 0 euros. Y así podemos relacionar una y otra de las actuaciones que plantea la señora Dávila. Es decir, Guamasa, tú lo decías, Narciso. El problema de Guamasa, cierras un enlace, que evidentemente si cerramos todos los enlaces de la autopista generamos un problema evidentemente con los municipios, pero todos los que cojamos la TF5 iremos fluidos hacia Santa Cruz. Desde Buenavista hasta Santa Cruz, si cerramos todos los enlaces de la TF5, no tengamos ninguna duda pero de eso que... eso se llama en mi pueblo, que es la laguna, vestir a un santo para desnudar a otro, ¿no? Digo yo, entiendo. Porque, bueno, se pasó con lo de Guamasa, ¿no? Efectivamente, pero en Guamasa la señora Dávila y su equipo trasladaban que los 10 días que estuvo de prueba esa medida, sin los informes técnicos, que todavía no lo hemos visto, todavía no tenemos, más allá de las sensaciones de la presidenta, no tenemos todavía datos objetivos que determinen qué efectos ha tenido ese cierre de enlace, ese cierre en Guamasa, salvo el sufrimiento que nos trasladan los vecinos de Guamasa, de Tejina, de Valle de Guerra, de Punta de Hidalgo, etcétera, a la hora de incorporarse y desplazarse hacia el área metropolitana. Más allá de esas realidades no tenemos más que las sensaciones de la presidenta. Pero sí dijo que para mantenerlo en el tiempo era necesario efectuar algunas obras en las vías colindantes a la TF5, la TF235 y la 152. ¿Saben cuánto dinero hay en el presupuesto de 2024? ¿Qué son esas dos TF? ¿Cuáles? Son justo las paralelas en el enlace 14, que es el que de Guamasa que se cerró, pues las que siguen paralela a la TF5 por arriba y por abajo, claro. Es la TF300, la 235 y la 152. Sí, que son estas que hemos hablado. Efectivamente, y que se colapsaron en el momento que se produjo el cierre durante esos 10 días. ¿Cuánto dinero hay en el presupuesto de 2024 para hacer actuaciones específicas en esas dos carreteras? 0 euros. Aquí, en el presupuesto del Cabildo, nota de prensa del propio gobierno que preside Rosa Dávila, se habla de movilidad y carreteras, y leo literal, son 6 o 7 líneas. El área de movilidad adquiere un mayor protagonismo en este mandato para conseguir cambiar los hábitos de los tinerfeños con el objetivo de poder aliviar la situación del tráfico en tanto finalizan las obras de infraestructuras. De esta manera, movilidad contará con 220 millones, de los cuales un total de 127,5 los gestionará movilidad y 93 serán para el área de carreteras. Además, se consignan 400.000 euros para favorecer el transporte público y el inicio de la ampliación de la red del tranvía, adquisición de 247 nuevas guaguas, de las que ya 147 son para entrega, asfaltado de la TF1 y otras vías, y 3,2 millones para la pasarela Ancheta. Estamos hablando de 220 millones en total, explicados según he leído, ¿no? Sí. No, esa es la literatura del grupo de gobierno. En movilidad, para saberlo, el presupuesto crece en movilidad un 1%. ¿Solo? Sí. Un 1% es lo que crece respecto al 2023, en un presupuesto que crece un 10%. Para ser uno de los principales problemas de la isla, la movilidad, el crecimiento es bastante inferior a el presupuesto en su conjunto.
2, puse algunos ejemplos que no voy a reiterar, de anuncios que se han efectuado y de medidas que quieren implementar para mejorar la movilidad de la isla y, sin embargo, desde el punto de vista del reflejo presupuestario, cuentan con 0 euros. Partiendo de la premisa de que nosotros seguimos defendiendo de que es necesario impulsar un transporte público colectivo con medidas que mejoren no solo la calidad del transporte, es decir, con vehículos seguros, más cómodos, mejorando las rutas, mejorando las frecuencias y, por tanto, trabajando conjuntamente con los municipios de la isla para implantar los de más de 50.000 habitantes las zonas de bajas emisiones, que restringen el uso del vehículo privado en esos municipios, y con el resto los planes de movilidad sostenible municipales, donde se dé prioridad también al peatón y a los vehículos de tracción no mecánica dentro de las ciudades, que facilitará el uso del transporte público. Por supuesto que lo defendemos, pero también defendemos que se impulsen las principales actuaciones de carreteras que durante muchos años han estado planificadas y que están paradas. Y el presupuesto de carreteras de esta isla se reduce la inversión en un 11% para el 2024. ¿Cómo que se reduce? ¿Sí? El presupuesto de carreteras, la inversión, capítulo 6, las obras, mantenimiento y conservación de las carreteras de la isla de Tenerife para el 2024. No nuevas carreteras, no nuevas infraestructuras, que sería cuestión ya del Gobierno de Canarias con el tema del convenio de carreteras. Estás hablando del mantenimiento. Del mantenimiento y también de aquellas, por ejemplo, rotondas. Ajá. Rotondas o mejoras en carreteras insulares, que son competencias del Cabildo. Ya. Pues esa se cuenta con casi 8 millones de euros menos que en el presupuesto de 2023. Se reduce un 11%. Y eso, más allá de con la nota que te pueda mandar el grupo de gobierno o lo que yo pueda afirmar en este audio, yo invito a quien quiera del grupo de gobierno, con los datos en la mano, con el presupuesto de 2023 y el presupuesto de 2024, a desmentirme de que no hay una reducción del 11% del presupuesto de carreteras respecto al año anterior. Porque además lo hay. Y nos preocupa además que la presidenta esté mirando para otro lado, sin impulsar ni exigir al Gobierno de Canarias aquellas obras que durante los 4 años anteriores se estuvieron trabajando por el Cabildo Insular y el Gobierno de Canarias para dejarlas listas y licitarlas. Circunvalación de la laguna y principalmente aquí en el norte, que estamos precisamente en el norte, el tramo desde San Juan de la Rambla a Ico de los Vinos. Ayer hemos visto cómo el Gobierno de Canarias ha aprobado la circunvalación de Mogán. Y mientras nosotros seguimos esperando y mirando para el cielo, mientras el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, que es de Gran Canaria, no impulsa las carreteras que necesita. Y que, por cierto, Óscar, el presidente de FEPECO, puso el grito en el cielo en un artículo de opinión que publicábamos hoy. Con razón, en nuestra opinión. Sí. 10 minutos más de entrevista, Aarón. Sí. Por un lado, hablando de las colas otra vez, sí parece que lo de las guaguas lanzaderas a la Universidad de La Laguna sí que está, según el propio consejero de carreteras, Damas Orteaga, funcionando bien, ¿no? Sí, bueno, pero también para que los oyentes nos escuchen, nosotros estamos de acuerdo con esa medida, pero tenemos que dimensionarla. Es decir, a mí, guaguas lanzaderas, estamos hablando de una guagua que sale de Icó y otra que sale de Los Ralejos. Estamos hablando de una única guagua de momento que sale de Icó y otra de Los Ralejos. Y regresan a las 3 menos cuarto las dos de la Universidad de La Laguna. Pero estamos hablando de una guagua que sale de Icó, creo que es a las 6:30, y la de Los Ralejos a las 7 menos 10. Entonces, esa es, de alguna manera, podemos calificar que es una medida, yo creo que es una iniciativa, podemos llamarlo un proyecto piloto, pero de momento no podemos calificarlo como una nueva ruta. Una ruta es, por ejemplo, en el mandato anterior, la puesta en marcha de la línea número 100, que impulsamos nosotros desde el Puerto de la Cruz a Santa Cruz, sin pasar por ningún otro municipio, sin pasar por La Laguna, y que contaba con 8 o 9 frecuencias diarias del puerto hacia Santa Cruz y de Santa Cruz al puerto. De momento, con la universidad, lo que hay es una guagua que sale de Icó y otra que sale de Los Ralejos. Lo que tendremos que ver y ponderar es dónde tenemos a los estudiantes en los municipios del norte y colocar y favorecer el uso del transporte público para esos traslados a la universidad. Esta pregunta, obviamente, sobre un tema que tiene mucha enjundia. Ese artículo que yo señalaba antes, que publicaba el compañero Daniel Millet en el día 27, un reportaje. El titular es: los grandes planes para acabar con las colas en la TF5 valen 2.100 millones. Luego lo detalla muy bien en el artículo, habla del tercer carril antiatascos entre Santa Cruz y La Orotava, la variante de la TF5, el tema del bypass o la circunvalación de La Laguna,
con el tema también de bordear el aeropuerto de Tenerife Norte desde Guamasa hasta Loreta Mayo, el túnel de Mesa Mota, el cuarto punto y el quinto, el soterramiento de un tramo de la TF5 y el tranvía al aeropuerto de Los Rodeos, el tren del norte, que la propia presidenta, y lo decía Daniel Millet en su artículo, señalaba que el tren del norte es la solución a largo plazo para acabar con las colas en la TF5, y luego otras medidas a menor escala, ¿no? Pero yo la pregunta que hago es sobre, y tú eres también norteño, eres portuense, yo lagunero, pero llevo 27 años aquí en ICO, y yo lo que digo es, igual me equivoco, está el tema también en la parte del anillo insular que queda desde ICO de los Vinos, desde la rotonda de Buen Paso hasta Los Realejos, y bueno, y el túnel de Erjos que se está construyendo en tiempo y forma. Pero yo lo que digo es, en fin, a mí me parece este artículo muy metropolitano. Es decir, porque además en el primer párrafo el compañero Millet dice: valen 2.100 millones estas obras grandes a medio y largo plazo que necesita Tenerife para acabar de una vez con la pesadilla de las colas en la autopista del norte. Y luego dice: es el mismo dinero que el presupuesto de 2 años del Cabildo, el doble de lo que cuesta la reforma del Estadio Santiago Bernabéu, o lo que valen 8 aviones Airbus 330 y 12.000 pisos de 70 metros cuadrados. Y yo digo, cuando leo esto, ¿y qué? Lo digo, además, lo voy a decir, ¿y qué coño? Bueno, como si vale 4.000 millones. Es que necesitamos, los que vivimos en el norte, y sobre todo de Los Realejos para acá, necesitamos que esto se solucione. Y se presentan estas grandes obras, da a entender. Bueno, yo estaba leyendo el periódico en el bar desayunando ese día, el 27, y había otro matrimonio, unas personas más mayores que yo, que estaban leyendo también el periódico el día y decían: mira, las grandes planes para acabar con las colas valen 2.100 millones. Mi madre. Sí, se echan las manos a la cabeza porque al final el enfoque que quieras darle parece que quiere disuadir. Y luego todo está que son necesarias. Relacionado en estas grandes 6 obras. Vamos, de Los Realejos para acá, no veo nada. Yo no sé si... Igual me equivoco, Aarón. No lo sé. Yo el enfoque, evidentemente, desde el punto de vista periodístico se me acaba. A mí lo que me preocupa es que por parte del Cabildo Insular, reconociendo cuáles son sus competencias, igual que las que teníamos nosotros en el mandato anterior, efectivamente, pero sí las tienen a la hora de posicionarse y de reclamar al gobierno de Canarias las partidas necesarias para impulsar aquellas obras que durante más de 20 años no se han hecho en estas islas y son absolutamente necesarias. Nosotros en el mandato anterior, sin tapujos, tuvimos nuestras dificultades para poder impulsar el transporte guiado. Y las dificultades las tuvimos porque los acuerdos de gobernabilidad, con la fuerza que nos apoyaba desde fuera, en los acuerdos que se formalizaron, quedamos en que se impulsaban las principales actuaciones viarias y que el transporte guiado tenía que quedar aparcado para un siguiente mandato en su caso. Pero hemos dejado listas y están para licitar la circunvalación de la laguna, que no solo desvía el tráfico por detrás de Guamasa y del aeropuerto, sino que permite resolver definitivamente un problema histórico que tiene el municipio de Santa Cruz de la Laguna, con una cicatriz que es la autopista TF5 que atraviesa por la mitad de su municipio y que además nos traslada a los técnicos que puede resolver buena parte del tráfico por la confluencia que se produce de los residentes desde Tacoronte hasta la Laguna, que utilizan la TF5 como rambla para desplazarse entre esos municipios, con lo cual consigues con ese bypass de alguna manera descongestionar la TF5 por un lado, y para nosotros es fundamental la puesta en servicio de la obra que está en curso ahora mismo del túnel de Erjos entre Santiago del Teide y el Tanque, y el siguiente tramo entre Icó y San Juan de la Rambla. Nosotros es verdad que con las dificultades Los Realejos es más complicado. Es más complicado por Rambla de Castro, ¿no? Sí, que ya en su día, hace 20 y pico años, hubo un problema medioambiental increíble. Y hubieron muchísimas alegaciones. A la vista de esa situación, el director general de carreteras del Gobierno de Canarias del anterior mandato, José Luis Delgado, entendió que era necesario sacar un proyecto específico entre San Juan de la Rambla e Icó de los Vinos y continuar con su tramitación. Y es el que está también listo para aprobarse por parte de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias y sacarlo a licitación. Son 2 actuaciones que pueden ser inminentes, y junto con el de la autopista del sur, el falso túnel entre Fañabé y las Américas, ¿no? Que también es absolutamente necesario para descongestionar el tráfico de la autopista del sur a la altura de Guasa con el follón que se está montando en esa zona. Pero, recapitulo, yo creo que
las obras son necesarias, van a contar con el Partido Socialista, que ahora mismo estamos en la oposición en el Cabildo, para reclamar al Gobierno de Canarias las actuaciones que son necesarias para esta isla. Van a contar con el Partido Socialista para reclamar también ante el Gobierno de España una mejora del convenio de carreteras para financiar, no solo en Tenerife, sino en Canarias, pero especialmente en Tenerife, de lo que estamos hablando, aquellas infraestructuras viarias que necesita Tenerife, porque tú lo explicabas, es lo que se consigue si no conseguimos vertebrar mejor la isla con unas comunicaciones adecuadas, es el despoblamiento de la Isla Baja, como se viene produciendo desde hace décadas. Y que siguen teniendo un problema gravísimo, incluso con el túnel de Erjo y con el anillo acabado, lo seguirán teniendo si no hay unos accesos adecuados desde esos 3 municipios, los de la Isla Baja, no el Tanque, sino Carachico, Buenavista y Los Silos, para llegar al anillo, claro. Cierto. Y es necesario canalizarlos a través de vías insulares, por eso nos preocupa que con la cantidad de actuaciones que tenemos que efectuar en la isla de Tenerife, con independencia de lo que tengamos que reclamar al Gobierno de Canarias, nos preocupa que el presupuesto para el 2024 de carreteras de Tenerife, del Cabildo Insular, se reduzca un 11% y cuente con casi 8 millones de euros menos. La última pregunta, Aarón. Ese 10%, entonces, con los recortes y las bajadas en las partidas presupuestarias que has señalado, ese 10% de aumento en el presupuesto insular, ¿dónde va? No, ahí se produce un incremento de las partidas en el ámbito social, que hay una subida en el ámbito social, especialmente en el plan de infraestructuras sociosanitarias. Nosotros sí es verdad que le hemos trasladado que estamos de acuerdo con ese incremento, pero nos preocupa que en los presupuestos insulares se cuenta con 12,5 millones de euros que va a aportar el Gobierno de Canarias, y sin embargo el Gobierno de Canarias en su presupuesto solo ha consignado 3,8 euros. Le hemos dicho: muévanse y reclámenle al Gobierno de Canarias que esto es inaceptable, que son 12,5 millones los que nos corresponden y solo han consignado 3,800, y eso está en los presupuestos insulares consignados. Pero estamos de acuerdo con esa medida, estamos de acuerdo con las partidas que se producen y los incrementos que se producen en el ámbito de la gestión del medio natural, porque había que impulsar medidas necesarias para la reforestación de nuestros montes después del incendio. Hay un incremento del gasto de personal que para nosotros, y seguimos defendiendo que no es un gasto sino es una inversión, es necesario dotar de la estructura necesaria a la administración pública insular para prestar servicios adecuados a la ciudadanía. El apoyo a los apicultores, precisamente en el medio natural, el tema de las abejas, efectivamente, que anunciaba el grupo de gobierno hace pocos días. Medida que apoyamos que ustedes, en una oposición constructiva, entienden que ese aumento del 10% del presupuesto del Cabildo en muchas de las partidas y de las áreas está bien. Sí, en algunas tendrían que reconsiderarse, y en algunas tendrían que equilibrarse mejor, que es lo que planteábamos. Nosotros planteábamos una enmienda a la totalidad, 1, porque entendíamos que era precipitada la aprobación de los presupuestos sin contar con los municipios de la isla. 2, porque había una reducción importante en igualdad y violencia de género. 3, porque habían líneas que impulsábamos desde el mandato anterior que entendíamos que eran importantes para los municipios de Tenerife, planes de empleo, planes de modernización, agromercados, etcétera, que se reducían esas partidas, y entendíamos que teníamos que reconfigurar parte del presupuesto, y por eso enmendamos a la totalidad. Y a la vista de que nos lo fueran a rechazar, hicimos también el doble trabajo de presentar enmiendas parciales donde creíamos que podían mejorarse de forma sustancial el presupuesto que había presentado el actual grupo de gobierno, con esa voluntad de trabajar por la ciudadanía de Tenerife, que es lo único que preside las actuaciones del Grupo Socialista en el Cabildo. Aarón Afonso, muchísimas gracias por estos minutos de entrevista, para que nuestra audiencia, nuestros y nuestras oyentes tengan una idea más clara de lo que el Grupo Socialista en el Cabildo desde la oposición está planteando, como bien tú señalabas ahora como final, para el bien de la ciudadanía, que es lo que persigue tanto cualquier grupo político en el gobierno o en la oposición, salvo excepciones que están más a la derecha de la derecha. Eso es una reflexión mía. Aarón Afonso, muchísimas gracias. No, un placer, Narciso, y un saludo también muy afectuoso para los oyentes y para todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Gracias. Nos vamos a publicidad.